Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo y estamos en la clase de lesiones por presión. A lo largo de estas charlas, de estas videoconferencias, hemos visto algunas características de las lesiones por presión. Hemos visto las categorías, cómo se clasifican, hemos visto todo lo referente a lesiones por presión. Ahora viene una parte muy importante para nosotros como profesionales de la salud, en especial como profesionales de enfermería, y es la valoración del riesgo. Como ven acá en pantalla, una de las escalas que más se utiliza para valorar el riesgo de úlceras por presión es la escala de Braden. La escala de Braden se compone de algunas características propias para valorar el paciente que tiene riesgo de una úlcera por presión o una lesión por presión. Tenemos la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, ¿sí? Y si tiene riesgo de lesiones cutáneas. ¿Qué es lo importante que usted debe saber? Es que al paciente se debe valorar con esta escala cada 12 horas mínimo. En algunos servicios de medicina crítica o de cuidado crítico se evalúa al paciente cada 6 horas dependiendo del riesgo que tenga. Y usted va a tener diferentes riesgos. Como ven en pantalla, puedo tener menor de 13 es un alto riesgo, menor de entre 13 y 14 es riesgo moderado, y si va por encima de 14 es bajo riesgo. Y aquí usted va a ir viendo qué características tiene el paciente en cada una de las categorías que se maneja acá, ¿sí? Para que usted pueda atender al paciente y disminuir el riesgo de que tenga una lesión por presión. Es importante tener en cuenta que esta valoración se utiliza mucho en clínica, pero no quiere decir que usted a nivel domiciliario no lo deba hacer. Se dice que todos los pacientes que están encamados, al menos que llevan 4 horas de encamamiento, están en un servicio de medicina interna o cualquier otro servicio y que llevan al menos 4 horas de encamados, hay que hacerle escala de Braden. Aunque en algunas instituciones ya la escala de Braden se hace desde que el paciente ingresa, cada entrega de turno se entrega el paciente valorado por el riesgo que tiene de sufrir una úlcera por presión, por el tiempo de encamamiento, por alguna patología específica. Siguiendo así entonces, hay otras escalas, como la escala de Norton, que valora el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia, y te da también ciertos puntajes. ¿Qué es lo importante que usted debe saber? Para valorar el riesgo de úlcera por presión hay muchas escalas. Van a ver que hay diferentes escalas dependiendo también el grupo poblacional del paciente, ¿sí? Entonces, es muy importante que usted tenga en cuenta que hay diferentes escalas dependiendo la edad del paciente, si es un paciente neonato, si es un paciente adulto, si es un paciente que está en cuidado crítico, hay diferentes escalas. Todas valoran muy parecido, pero los riesgos son diferentes, porque depende la edad del paciente y las características del paciente. En ese orden de ideas, acá tenemos, por ejemplo, dentro de esa escala de valoración del riesgo, tenemos, por ejemplo, la Braden-Q, que esta Braden-Q se hace para pacientes que están entre 2 meses y 14 años. Y la escala neonatal, que es la NS-RASH, esta NS-RASH se hace para pacientes que están entre 0 días de nacido y el primer mes. ¿Sí? Vean que en esta no he mencionado la Braden normal porque la Braden se utiliza sobre todo para adultos. Es importante también que tenga en cuenta que en Colombia la escala de Braden todos la utilizamos, pero solamente está traducida, más no validada para su uso a nivel hospitalario. Entonces, y que usted sepa que estas escalas hay que, vuelvo y le repito, hacerlas al paciente al menos 2 veces en cada turno que se tenga o 2 veces al día, 12 horas. Los cambios de posición. Aquí hay una pregunta muy clara y es si sirven o no sirven. Se ha visto varios estudios que dicen que lo que sirve es el cambio de presión más no el cambio de posición, ¿sí? De hecho, usted tiene las superficies para el manejo de la presión, donde usted observa que lo que cambia es la presión más no la posición del paciente. Como en la mayoría de instituciones no tenemos el recurso de tener una superficie para el manejo de la presión, pues hacemos cambios de posición. Lo importante es que usted lo haga a 30 grados, no a 90 como está en muchos protocolos. Se haga a 30 grados para que favorezca la perfusión de la piel y a la vez evite, ¿sí?, una mayor presión y una mayor fuerza de la gravedad sobre una parte del cuerpo específica que pueda llevar pues, a una lesión. Entonces tenemos en la mayoría de servicios lo que usted ve es el reloj que haga de cambio de posiciones, donde cada 2 horas usted lo que va a hacer es cambiar
al paciente de posición, ya sea de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho, boca arriba, boca abajo, como quiera. ¿Sí? El hecho es que cada 2 horas usted esté cambiando a ese paciente de posición. Eso casi todos los servicios institucionales lo tienen, porque es una manera de garantizar, pues, de disminuir ese riesgo de lesión por presión. También es importante mencionar que aunque estos protocolos digan que sea cada 2 horas, usted debe saber que este cuidado es individualizado, porque hay pacientes que a los 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos ya tienen una lesión por presión. ¿Sí? Entonces es importante que usted tenga en cuenta la patología del paciente. No es lo mismo el paciente que llega con un accidente cerebrovascular que el que llega con una falla cardíaca o con una falla respiratoria. El riesgo es diferente. Todos tienen riesgo de úlcera por presión, pero seguramente por la patología de base puede aumentar o disminuir este riesgo. Por eso, aunque los protocolos digan, repito, cada 2 horas, es individual. Habrá pacientes que usted a la hora tendrá que cambiarlos de posición. Por ejemplo, los pacientes pediátricos, que seguramente usted lo va a tener que cambiar mucho más rápido que un paciente adulto, dependiendo de las características que tenga. Lo importante es que siempre estemos cambiando al paciente de posición, ya que no tenemos muchas veces las ayudas como las superficies para el manejo de la presión, que las vamos a ver más adelante. Muy bien. Solamente por mencionarles, porque más adelante en otra unidad de este curso lo vamos a manejar, las superficies especiales para el manejo de la presión o SEM. Superficies especiales para el manejo de la presión o SEM. Esto es lo que más se ve o es una de las alternativas ideales en clínica o donde el paciente está encamado para evitar las úlceras por presión o las lesiones por presión. Usted tiene diferentes tipos de superficies, diferentes colchones, sobre cojines, que le ayudan al paciente a evitar una úlcera por presión, porque la mayoría de estas superficies se conectan a la luz y van haciendo una variación de presión, ¿sí? Así el paciente está en la misma posición y nunca va a tener la misma presión en un mismo punto, lo que le va a evitar una lesión por presión. Hay de todos los precios, usted encuentra sobre colchones desde 300.000 pesos hasta camas de 20 millones de pesos en adelante. ¿Qué es lo importante? Que usted sepa que estas superficies se le deben colocar a todo el paciente que esté en riesgo, por ejemplo, un paciente que está en UCI y que lo permite, que no esté, por ejemplo, hemodinámicamente muy descompensado y que permita, pues, que se le coloquen este tipo de superficies. Si usted tiene el paciente en la casa, también se puede utilizar. Lo que no se recomienda, por ejemplo, usted tiene un paciente en una silla de ruedas, es que le coloque el cojín que es en forma de dona, sino el que es en herradura, ¿sí? Para que pueda salir mucho más fácil, haya un intercambio de la herida con el medio o ese sitio de presión con el medio. No utilizar los neumáticos, no utilizar las donas, no utilizar ninguna de esas superficies que venden como si fueran superficies para el manejo de la presión, cuando son superficies que sus materiales no son los adecuados. Pero esto lo vamos a ver en una unidad mucho más adelante, mucho más a fondo lo vamos a ver. Solamente que sepan que hay muchas superficies que ayudan a que el paciente disminuya el riesgo de una lesión por presión. Por ejemplo, las superficies viscoelásticas. Hay un comercial de televisión de un producto que se llama una Contour Pillow, lo menciono solamente para que tengan una idea, que es lo que llaman la almohada con memoria, que el paciente se acuesta y automáticamente esa superficie redistribuye la presión de la cabeza sobre toda la almohada, evitando que al paciente le dé una úlcera por presión. Es más o menos cómo deben funcionar esas superficies. Unas se conectan, otras simplemente redistribuyen la presión. Para hacer prevención también tenemos... Muy normalmente la gente utiliza para el cuidado de las manos, para el cuidado, perdón, de la piel, las cremas de manos. Y aquí usted va a tener un montón de productos. Usted va a encontrar acá, voy a mencionar solamente alguno para que tengan referencia que estamos hablando, Acenol, Lurider y todas las cremas que usted vaya a encontrar en el mercado. ¿Qué es lo importante cuando usted tiene una crema de manos o va a utilizar una crema de manos o el paciente, el familiar del paciente tiene solamente para protección una crema de manos, que sea una crema de manos concentrada? Idealmente las más concentradas son ya marcas tradicionales del mercado. Si es marca blanca, es decir, la marca que pertenece al supermercado como tal, esas no son tan concentradas, son muy líquidas y por eso son más baratas y vienen en unas presentaciones gigantes. Las más concentradas casi siempre vienen en unos tarros no tan grandes. Y cuando hablo de concentradas es que usted se la aplica al paciente y al menos demora una hora y media en absorberse. Si usted mismo se aplica la crema, que no está en riesgo, se aplica la crema y rápidamente se queda
con la piel seca, esa crema no es adecuada para su paciente. Necesitamos cremas que sean muy concentradas. Por ejemplo, las leches humectantes, esas leches o leches ultrahidratantes son especiales para estos pacientes porque pueden demorar hasta 2 horas aplicadas. Es muy normal también que usted encuentre en los servicios que al paciente le están aplicando cremas que son antiescaras, entre comillas. Esas cremas antiescaras o preparaciones magistrales antiescaras, por lo general, son preparaciones que vienen con base en óxido de zinc. Esa parte de óxido de zinc tiene un problema muy grande y es que puede llegar a proteger algo, pero a lo último hace un daño muy grande de la piel porque se pega tanto a la piel, el calor corporal, la presión hace que se pegue tanto a la piel que después usted para retirarla hace una úlcera por fricción. Por eso no se recomienda ninguna de las cremas, de estas cremas que tengan óxido de zinc, esas cremas magistrales. Ahí está todas las cremas antipañalitis, todas estas cremas que se utilizan para los bebés, por ejemplo, que se les aplican a los adultos mayores, no son recomendadas. Lo que se puede aplicar son ácidos grasos hiperoxigenados, como el más conocido en el mercado y el único, que es el Linovera. O si usted puede, le puede aplicar al paciente, como vamos a ver más adelante, aceite de oliva extra virgen, pero ya se los voy a mencionar. ¿Qué quiero que veamos acá? Hay algunas preparaciones que tradicionalmente usted ve que los pacientes y los familiares hacen, que es que cogen un aceite mineral, que en el mercado, pues voy a decir nombres, pero no trabajo con ninguno de ellos, aceite Johnson, Jefferson, Baby Soft, todos estos aceites minerales se mezclan con fécula de maíz, más conocida como maicena, y tintura de benjuí. Esa tintura de benjuí es lo que usted conoce normalmente en el mercado como el menticol, pero el menticol cuesta 3 veces más lo que cuesta la tintura de benjuí. Esto se mezcla de manera que quede una crema muy gruesa, ¿sí? Una crema muy espesa, y estas dos se mezclan y según lo que usted mezcle le aplica 2 o 3 cucharadas de tintura de benjuí. En teoría, esta crema serviría para cuando el paciente es muy pobre, no tiene para comprar pues nada de protección, usted le aplica esta crema y se la quita cada 6 a 8 horas, porque tanto la tintura de benjuí como el aceite mineral son derivados del petróleo, son petrolatos que no se absorben y van a tapar los poros, lo que hace que puede llegar a cambiar el microclima de la lesión. Esto es una práctica muy ortodoxa en algunos pacientes o en algunas partes donde el paciente pues, no tiene los recursos, se ha utilizado. Si se retira juiciosamente, de cada 4 a 6 horas, pues sería una buena opción y es una opción económica. Van a haber libros que dicen que no se deben utilizar, que la tintura de benjuí no se utiliza, por muchas razones, pero cuando es combinada, si su paciente no tiene recursos, puede ser una buena opción a tener en cuenta. Idealmente se le debe recomendar que utilice lo que les acabé de decir anteriormente, lo que vimos anteriormente, pero pues cuando no se tiene y teniendo en cuenta las características de nuestro sistema de salud, se puede convertir en una opción transitoria para estos pacientes. Muy bien. Y lo que les decía ahorita, lo ideal es que usted utilice ácidos grasos hiperoxigenados. Si se acuerdan de las clases de biología, los ácidos grasos que tenemos en el cuerpo vienen de la dieta. Entonces usted tiene ácidos grasos de doble cadena, de cadena sencilla, que terminan en OH, que terminan en H, un montón de ácidos grasos. ¿Qué pasa normalmente con esos ácidos grasos? Por ejemplo, en una herida aguda, usted va en su bicicleta, se cae, se raspa, va caminando, se cae, se raspa y se abre la piel, pues estos ácidos grasos actúan en esa primera capa de la piel, ¿sí? Que son el ácido oleico, el linoleico, el esteárico, el gamma-linoleico, el leucosinoico. Todos estos actúan en la herida aguda, ¿sí? Y hacen entonces que actúan haciendo que se disminuyan los radicales libres y cierran más rápido la piel. Pero ¿qué pasa? En las heridas crónicas, que son mucho más profundas, ya estos tienen que sufrir un proceso de hiperoxigenación, ¿sí? O de oxonización para que lleguen a esas partes más profundas de la herida. Y ahí sí, ayudarle al paciente. O si usted tiene al paciente mucho tiempo encamado, utilizar estos ácidos grasos hiperoxigenados va a ser mucho mejor porque con muy poca cantidad, por la concentración que manejan, necesita muy poca cantidad y el paciente puede pasar protegido y en la misma posición de 6 a 8 horas sin que el paciente tenga ninguna normalidad en la piel. Se ha visto algunos estudios que lo han utilizado directamente sobre la herida en los primeros estadios y también ha ayudado a cerrar más rápido la herida. Entonces es una buena opción a tener en cuenta, es mucho más costo efectivo que las cremas que mencionamos ahora y es una opción a tener en cuenta. El más utilizado en el mercado se llama el Linovera.
y prácticamente casi que es el único que está en el mercado hasta este momento. Cuando salga la edición de este video, cuando usted vea ese video más adelante, puede que hayan otros productos. Hasta el día de hoy es el Linovera. Muy bien. Entonces, ya hay otras alternativas de manejo, entonces, como vemos acá, donde directamente estudios científicos promueven la utilización de otro tipo de productos para prevención. Acá tenemos entonces una comparación que hicieron entre el ácido graso hiperoxigenado, que es lo que les acabo de mencionar, y el aceite de oliva extra virgen. ¿Qué se vio? Que protegían exactamente igual. Es decir, esos son resultados preliminares. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede utilizar en su paciente aceite de oliva extra virgen y se va a proteger igual que en un paciente que tenga ácidos grasos hiperoxigenados. Esta recomendación seguramente la empezaremos a ver en algunos años en los protocolos de cuidado al paciente que tiene riesgo de úlceras por presión, porque es una opción mucho más barata que los ácidos grasos hiperoxigenados como tal, y que la mayoría de gente tenemos en nuestras cocinas, pues aceite de oliva extra virgen, porque es muy utilizado y obviamente es mucha más cantidad por menos precio. Entonces, una opción ahí a tener en cuenta. Esos son resultados preliminares de esta tesis doctoral. Hemos visto a lo largo de esta presentación y de estas presentaciones los aspectos principales de las lesiones por presión, las principales categorías, y ahora en este video acabamos de ver las principales formas de prevenir úlceras por presión. Hay muchas otras formas que seguramente no aparecen en este video, pero que usted en clínica sí maneja. ¿Qué es lo más importante? Que usted tenga claro que las escalas de valoración, las superficies para el manejo de la presión y el cuidado de la piel son una de las principales herramientas que se deben tener en cuenta para prevenir ese tipo de lesiones en el paciente encamado. Tenga en cuenta que de acuerdo a la institución donde usted trabaja habrá más o menos herramientas para protegerlo, para evitar la aparición de estas lesiones. Pero que usted tenga estas en cuenta ya es un logro muy importante.